Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche, gloria a Dios. Vamos rapidito a Juan capítulo 1, hablar un poquito de lo que es acerca del verbo. Y un verbo es una acción que es comprometida. Y esa acción siempre el verbo va a traer resultados. Esto es como hablar un poco de la clase de español, de lo que son los adjetivos, los antónimos y los verbos. Y el verbo en la oración es la acción. Entonces la palabra de Dios habla del capítulo 1, que habla de un verbo. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, hay una fe, un poder de determinación, de palabra. Cuando Juan escribía esto, porque yo me imagino que cuando Juan escribía este evangelio, tuvo que haber tenido varias experiencias, porque para narrar esas palabras son muy profundas. Son muy profundas, porque no estamos en una carta cualquiera. Juan es un evangelio donde le habla a todos en general, a todos, al griego, al judío, al griego y al no griego también, y a judíos y a no judíos. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿No te sea algo bien bonito en esto? En Él estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hubo un momento dado que un científico hicieron una prueba, y ellos trajeron unas evidencias de cómo se formaba el embrión dentro y qué efecto tenía el embrión dentro de la mujer. Y lo que ocurría era un destello de luz. Ellos vieron en un microscopio de esos avanzados, y donde podían ver la pantalla, podían ver la acción. Lo que estamos hablando es de la acción, del verbo, porque el verbo es la acción de Dios. Es lo que podemos definir así, que un verbo, el verbo de la palabra es la acción del mismo Dios. Por eso es que creemos en que Jesucristo era Dios. Y yo tocando esta palabra, de verdad que no tengo duda de lo que estoy hablando. Dice que en el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es cuando le cuento de esa experiencia, de ese video que vi, esa información que me pareció muy maravillosa. Era un destello de lo que ocurría, y después se formaba el embrión. Eso es hermoso. ¿Cómo Dios hace eso? El hombre no puede describir eso. Eso no cabe en la mente de un hombre. Que ese destello de luz, cuando la mujer cae en su estado de gestación, por decirlo así, lo que le ocurre por dentro es un destello de luz. Pero lo comprobamos por la palabra. Traemos la ciencia y lo comprobamos por la palabra de Dios. Dice
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz es vida. Las tinieblas es muerte. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. ¡Wow! Aquella luz verdadera venía a este mundo a alumbrar, a calmarte la sed de justicia, a darle bienaventuranza al pobre que tiene hambre y sed de justicia, a darle lo que no tenemos. Jesús vino a darnos lo que necesitamos y lo que no teníamos, que era salvación, ¿verdad? Y nosotros pues debemos armarnos de este mismo espíritu, ¿sabes? Porque es que no podemos dejar de creer en lo que hemos creído. Dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. ¡Wow! ¡Qué lindo, Dios! Gracias, Señor. Maravillosas son tus obras. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí es cuando Dios escoge. Aquí es cuando a nosotros nos parece de una forma, pero Dios que escoge y conoce todas las cosas, les parece de otra. Y siempre el hombre va a chocar con Dios, porque el hombre tiene una tendencia a la incredulidad enorme. El hombre tiene que leer la palabra de Dios para que tenga fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por el oír, no es por el creer, es por el oír la palabra de Dios. Después usted cree y después usted acciona como verbo de Dios. Accionamos ante la palabra de Dios. Mas todos los que recibieron en su nombre y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A Dios le plació enviar esa representación del mismo él mismo, porque Dios es la palabra de Dios, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan está reconociendo, espérate, él es primero que yo. Aunque yo esté aquí para llamar a un arrepentimiento, para llamarlo, para hacerles un llamado, para que vengan a Dios, para que reconozcan la luz de Dios, pero yo no soy el que salvo. ¿Sabes? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya ahí él lo estaba confesando. Ya ahí Dios había puesto esa palabra en él. Ya había puesto esa palabra en él, porque no la soltó sin temor alguno. Dice, Ana y nadie, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, gracia y verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. ¡Wow! Está en el seno del Padre, está en el pecho del Padre. ¡Wow! Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. O sea, este verbo que se ha convertido en carne, este es el mismo Dios entre nosotros. Este fue el Dios que nos rescató. Y que si nosotros pensamos que hizo Dios por nosotros, mira, cosa grande, que no nos merecíamos, porque Él se dejó escupir la cara, la bofetearon en la cara, lo vituperaron, le dieron latigazos, le arrancaban las barbas. Y nosotros aquí, porque nos den un pellizco o nos aprieten, ya estamos llorando. O que nos miren como no nos gustó, ya estamos quejándonos. Si somos diferentes los unos a los otros, ya es una queja. Si no comparto la misma visión, es un pleito. ¿Sabes? ¿Qué nos creemos? Esa es la pregunta. ¿Qué nos estamos creyendo? Porque el mismo Padre envió a Jesús. Y el mismo Padre estuvo entre nosotros. ¿Sabes? El hombre es tan engreído que se cree merecedor de esa sangre que fue derramada. Y esa sangre fue derramada hasta por Barrabás y Judas. Por Barrabás, por Pedro, por Judas y por todos los que le fallaron a Jesús. Y por todos los que le fallamos a veces a Jesús. Esa sangre derramada. ¿Por qué? Porque me incluyo, porque siempre hay algo siempre que arreglar en nuestra vida y debemos de mirarnos al espejo de la palabra de Dios, que es el orden divino y establecido por Él para que nosotros vivamos para Él. Así es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso lo dice todo. Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿qué quiere decir este primer capítulo? Que Dios se manifestó ante el hombre en carne y sangre, que Dios ocupó el lugar de nosotros para decirnos, ustedes pueden. Dios, en semejanza de carne y sangre, se demostró a este mundo por medio de la palabra, por medio del sacrificio, que en Él tendríamos paz, que en Él tendríamos gracia y verdad, pero solo en Jesucristo, que no hay otro camino al Padre, y está bien escrito en Juan 14:6, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ahora yo comprendo un poco más ese versículo porque está bien claro. Pero al decir aquí que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es que Dios está diciéndonos, mira, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la gracia. Yo soy el camino. El mismo Dios. Hablándonos a nosotros que Él es el camino, la verdad y
la vida. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad no está sugerida la verdad no se sugiere, la verdad es la verdad no está comprometida solo con Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.